Hola, buenas noches. Hoy damos inicio a la serie México y los signos de los tiempos, que surge a partir de las investigaciones realizadas por el licenciado Antonio Velasco Piña, quien es autor de otros libros como La Guerra Sagrada, Tlacaelel, el azteca entre los aztecas, Regina, 2 de octubre, no se olvida. El licenciado también ha sido socio fundador y director del Instituto Mexicano de Estudios Fiscales, así como maestro fundador de la carrera de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Iberoamericana. Buenas noches, licenciado. Es un placer tenerlo aquí en la DGTV. Bienvenido. Muchas gracias. Créame que la invitación ha sido muy honrosa para mí y espero que podamos lograr el objetivo final más importante de esta serie de entrevistas, que es el de subrayar la importancia enorme que tiene el estudio de la historia, porque es la que nos permite comprender nuestra identidad, afianzar nuestras raíces y sobre todo porque muchas veces en ella encontramos la solución a los problemas actuales. Maestro, nos gustaría iniciar esta charla con Tlacaelel, sin duda un libro que le ha dado a usted mucha fama. Nos gustaría saber qué es lo que inspiró a escribir Tlacaelel. Mire, lo que me inspiró fue el darme cuenta de que siendo este personaje tan importante en nuestra historia, era prácticamente un desconocido para la mayor parte de los mexicanos. Desafortunadamente, hasta hace muy poco tiempo, ni siquiera se incluía su nombre en los libros de texto de nuestra historia, a pesar de que nos hacían aprender los nombres de todos los emperadores aztecas en la escuela. El creador del imperio azteca, que es él, se mantenía como un desconocido. Y además, también lo que me inspiró mucho para tratar de proyectar este personaje es darme cuenta que él supo encontrar en su momento las claves para lograr que una etapa de decadencia, como era la que se estaba viviendo todo el área náhuatl, se convirtiese en muy poco tiempo en una etapa de renacimiento cultural y espiritual para toda la zona, que es algo parecido a lo que podríamos intentar hacer en México, recuperar la herencia espiritual de nuestro pasado para aprovecharla para intentar crear un renacimiento en este momento en muy poco tiempo como lo logró él. Claro, hay que conocer nuestro pasado para poder comprender nuestro presente, en Así sus es. palabras, ¿no? Entonces, Tlacael, ¿qué representa para los aztecas, para la cultura azteca? Mire, para poder contestar su pregunta, creo que es necesario antes percatarnos de que México fue el asiento de toda una serie de extraordinarias culturas en la etapa prehispánica, cada una de ellas con una tónica especial, cada una de ellas con realizaciones muy importantes, y que por lo que se refiere a todo el área náhuatl, que va a crear todo lo que fue el gran esplendor de Teotihuacán primero, luego el gran esplendor de Tula y finalmente el gran esplendor de Tenochtitlan, es importantísimo entender que la base fundamental en la que se sustentaban estas tres culturas, que de hecho forman una sola, era un profundo sentido de responsabilidad cósmica. Esto es, el que lograron hacer comprender a los seres humanos que toda la marcha entera del universo depende de la conciencia espiritual de la humanidad. Entonces, el haber logrado impulsar este sentimiento de responsabilidad cósmica es lo que va a permitir esas grandes realizaciones, como es un Teotihuacán, que es una cosa extraordinaria que apenas si empezamos a entender, y va después a permitir esa grandeza azteca y sobre todo va a ser lo que nos va, cuando lo comprendamos plenamente, entender lo que realmente fue la conquista, cómo la enfrentaron los aztecas, cómo la vivieron y cómo lograron que México, la esencia de México, el espíritu de México, sobreviviese. Pero esto es resultado de toda la labor que realizó Tlacaelel a lo largo de muchos años, de la cual vamos a platicar en esta ocasión. Claro que sí. Tlacaelel lo comprendió muy bien en su tiempo, lo que había realizado en Teotihuacán, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que cómo lleva a cabo él su gran tarea, su gran misión? Sí. Ubiquémonos concretamente en los aztecas. ¿Quiénes eran los aztecas? Eran un pueblo que no tenía antecedentes culturales importantes, que había realizado una larga peregrinación a través de la cual había desarrollado un sentido de destino, que es muy importante que tengan tanto los pueblos como las personas. O sea, estar plenamente convencido de que estamos aquí para algo, para realizar una gran misión en lo personal o en lo colectivo. Entonces este pueblo, aunque no tenía ningún antecedente cultural importante ni histórico importante, realiza esta larga peregrinación y va fortaleciendo su voluntad y su sentido de misión y de destino. Pero llegan aquí al valle de la Nahua y se encuentran con que ya está ocupado, que no hay espacio para ellos. Entonces, a base de voluntad, crean su propio espacio dentro del lago, donde no había espacio, ellos lo crean y ahí se asientan.
pero van a estar sujetos al vasallaje de los tecpanecas, que era el pueblo que tenía en ese momento una mayor hegemonía política en todo el Valle del Anáhuac. Va a ser un vasallaje muy duro, Sí. muy tiránico, en el que tiene que estar pagando tributos muy fuertes y estar sufriendo toda una serie de indignidades. Pero en un determinado momento, dos de sus jóvenes más talentosos, uno de ellos, Tlacaele era hijo del segundo rey azteca de Huitzilihuitl, son invitados, Tlacaele y su hermano Moctezuma Ilhuicamina, son invitados a ir a Cholula. Cholula era el lugar donde se habían preservado los antiguos conocimientos. Recordemos que había habido un colapso cultural muy importante entre el siglo VII y el IX, y que se estaba viviendo una etapa de anarquía, de desorganización, se ha desintegrado el imperio tolteca, la gran organización política de los estados, ciudades de los mayas también ha desaparecido. Sin embargo, existe una hermandad que se llama la Hermandad Blanca de Quetzalcóatl, sí. que tiene su acento en Cholula y que constituye la mayor institución espiritual de toda la zona de la Náhuatl. Entonces ahí es invitado tanto Tlacaele como Moctezuma. Y también Nezahualcóyotl. También estaba Nezahualcóyotl ahí, exactamente. Recordemos quién era Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl era el príncipe de Texcoco. Los tecpanecas habían invadido su reino, él había tenido que salir huyendo, había tenido que estar escondido, y también es invitado a formar parte de esta orden sacerdotal de la Hermandad Blanca de Quetzalcóatl. Cuando termine la etapa de aprendizaje de ellos, ocurre un acontecimiento que va a transformar totalmente la historia de esa época, que es el siguiente. Sentiot, que es el supremo sacerdote de la Hermandad Blanca, siente que está próximo a su muerte y que tiene que transmitir el símbolo de su poder, que era un caracol que provenía desde el último emperador tolteca, Seacaltopitzin-Quetzalcóatl, a su heredero. Todos esperaban que su heredero fuera un sacerdote ya con una gran experiencia y una gran tradición dentro de la orden, y para sorpresa de todos, hace entrega de su símbolo de su poder a Tlacaele. Esto es algo tan inesperado como si cuando se muere un papa, en vez de nombrar sucesor a un cardenal, nombrase se nombrase sucesor del papa a un sacerdote recién ordenado de una... sí, claro, que se considere que no tiene experiencia. Que no tiene ninguna experiencia y que además para... perteneciera a una nación africana que casi ni se supiera que existía. En este caso, los aztecas eran, como le digo, un pueblo subyugado, desconocido, etc. Sí. Entonces esto va a producir un revuelo en toda el área náhuatl. El primero es que Maxtla, que era el rey de los tecpanecas, se enfurece porque él esperaba que fuese un sacerdote tecpaneca el que se fuese distinguido con esta sucesión sacerdotal, y entonces ordena que vaya y se mate a Chimalpopoca, que era el rey de los aztecas. Y así ocurre. Un pequeño grupo de soldados tecpanecas entran a Tenochtitlan y dan muerte a Chimalpopoca. No nos imaginemos que este Tenochtitlan es el gran Tenochtitlan que se va a conocer Bernal Díaz del Castillo años después. O sea, una ciudad impresionante. No, era prácticamente un poblado grandote subyugado por los tecpanecas. Pero, ¿cuáles van a ser las consecuencias de este asesinato? Moctezuma regresa, después de ser ordenado también como sacerdote de Quetzalcóatl, y cuando se entera de lo que ha acontecido, toma su arco y dice, si el rey ha muerto, eso significa que ningún hombre subsiste en la ciudad, porque yo no puedo imaginar que mientras hubiese subsistido un solo hombre, hubiese permitido la muerte del rey. ¿Para qué hace esto Moctezuma? Pues para que las personas que lo acompañen lleguen a la ciudad, transmitan sus palabras y estas sirvan de acicate a todos los hombres para que se levanten en armas para tratar de vencer a los tecpanecas. Pero curiosamente no va a ser un hombre el que va a recoger el guante que está arrojando Moctezuma, sino una mujer extraordinaria que también no hemos sabido... que ha estado en la invisibilidad. En la invisibilidad, pero le aclaro esto, en la invisibilidad consciente. Pero varios psicólogos junguianos, usted sabe que los psicólogos junguianos son los que han insistido mucho en que no solamente los seres humanos tenemos consciente e inconsciente, sino que también los pueblos, las naciones, hay un inconsciente colectivo. Y ese inconsciente colectivo está formado por los arquetipos históricos que se crearon en el pasado a resultas de acontecimientos muy importantes. Entonces, los psicólogos junguianos han llegado a esta conclusión. La noche del 19 de septiembre de 1985, cuando el gran terremoto asoló la Ciudad de México, el arquetipo de Citlalmina tomó el mando y el control de la ciudad, y eso fue lo que hizo que todo el pueblo se lanzase a tratar de rescatar a las personas que estaban bajo los escombros, y que sin necesidad de que las autoridades
coordinasen todo el rescate, el pueblo solo lo supo hacer. ¿Por qué? Porque el arquetipo de Citlalmina es el de una mujer que vivió en esa época, que tuvo la capacidad de ser la inspiradora de la sociedad azteca. Esto es, que siempre que llegaba a un lugar y preguntaba cuáles son los problemas y le decían esto y esto y esto, ¿y qué han hecho? Pues ya se los dijimos a las autoridades, pues se van a quedar esperando porque el problema es de ustedes y no de las autoridades. Organícense y enfrenten el problema, que fue justamente lo que hizo el pueblo de la Ciudad de México cuando el terremoto. Entonces, cuando Citlalmina se entera de las palabras de Moctezuma, dice, claro, no hay hombres en la ciudad, pero sí hay mujeres. Y las organiza. Y las organiza y vayamos con él para organizar la defensa de la ciudad. ¿Y organiza también a los jóvenes o solamente a Bueno, los...? es que los jóvenes cuando ven a sus hermanas que están tomando las armas y van a tratar de enfrentarse a los tecpanecas, pues se sienten también muy avergonzados y van con sus hermanas a quedar bajo las órdenes de Moctezuma para que se inicie la rebelión contra los tecpanecas. Esto hace que, por supuesto, hay un conflicto grave dentro de la sociedad azteca porque había muchos que querían seguir siendo vasallos de los tecpanecas porque les convenía. Estaba el consejo, ¿no? Que no apoyaba para nada estas actitudes Citlalmina, ¿no? Y de Moctezuma. Exactamente. Y estos jóvenes revoltosos y alebrestados están echando relajo y creando desórdenes, ¿no? Pero afortunadamente el nuevo rey que se nombra, que es Itzcoatl, que no tiene las dimensiones ni de Tlacaele ni de Moctezuma, pero que tiene cualidades también muy importantes, como era una serenidad, un sentido de justicia y una comprensión de que verdaderamente el personaje más importante de la sociedad azteca ya no va a ser él, aunque él sea el rey de los aztecas, sino que va a ser Tlacaele. Lo que hace es ganar tiempo. Esto es, cuando llegan los emisarios tecpanecas para preguntarles que si le están declarando la guerra, dicen, no, espérense, vamos a ver cómo se calman las cosas. ¿Tlacaele dónde estaba en ese momento? Mientras él había tenido que ir a Teotihuacán a hacer un retiro, antes de empezar a ejercer su función de supremo sacerdote de Quetzalcóatl. Aun cuando Teotihuacán en esa época estaba totalmente en ruinas y abandonado, mucho peor de lo que está ahora, pero de todas maneras seguía conservando todo el prestigio, toda la memoria de lo que había sido ese gran centro, y entonces los sumos sacerdotes de Quetzalcóatl, antes de empezar a ejercer su ministerio, tenían que hacer un retiro en Teotihuacán. Cuando termina su retiro, va a Tenochtitlan, y ya nos podemos imaginar lo que debe haber sido eso. O sea, todo el pueblo estaba con una tensión enorme, esperando cuál iba a ser el mensaje que él diera, del cual dependía si iba a haber guerra o paz, ¿no? En ese retiro es cuando Tlacaele elabora el mensaje o proyecta qué es lo que va a pasar con el pueblo Tenochca. Él en ese retiro ya traza todo un programa de acción, no nada más inmediato de que vamos a enfrentarnos con los tepanecas para independizar a los aztecas, sino elabora ya todo un plan de crear un imperio sucesor de Teotihuacán y de Tula. Incluso, no sé si usted recuerda, porque usted también es muy estudiosa de la historia, la forma tan especial en que él regresa a la ciudad. Todo el mundo lo estaba esperando en un lugar y él da la vuelta para ver si... Quiere efectivamente verificar si está bien asegurada la ciudad, ¿no? Entonces decide entrar de incógnito. Exactamente, ¿no? Sí, porque Moctezuma había creado todo un sistema defensivo para que no volviese a ocurrir lo que había pasado de que llegara un pequeño grupo y mataran al rey. Pero Tlacaele no sabía, todavía estaba funcionando bien eso, entonces él trata de entrar de incógnito, de que no hay nadie, y de repente le salen unas canoas de jóvenes armados y piden el paso hasta que se dan cuenta que es él, ¿no? Cuando Citlalmina, este es un espacio del libro que me gustó mucho, cuando Citlalmina organiza a todas las mujeres, se suben a las canoas y van en busca de Moctezuma, ¿no? ¿Y cómo es que lo encuentran? Lo encuentran porque él no había cruzado el lago, se había quedado en las riberas del lago, y él dice, como no hay nadie que defiende la ciudad, yo me quedo aquí para proteger a los enemigos. Entonces él está justamente con su arco apuntando a las estrellas, y entonces cuando ella lo ve, dice Ilhuicamina. Él se llamaba nada más Moctezuma, todavía no se llamaba Moctezuma Ilhuicamina. Ilhuicamina quiere decir el flechador del cielo. Ahí es donde lo nombra. Ahí es donde adquiere ese apócope, pues, del flechador del cielo, porque él estaba apuntando hacia las estrellas, ¿no? Entonces él inmediatamente empieza a crear esta organización defensiva en torno de la ciudad, que Tlacaele la puede certificar. Entonces ya llega al Templo Mayor, lo presenta el rey, y entonces él pronuncia un discurso que es bellísimo, ¿eh? A tal grado este discurso es importante que en muchas poblaciones de habla náhuatl actualmente, la noche del 15 de septiembre, el anciano más grande de la comunidad lee este discurso
en náhuatl, por supuesto, ¿no? Es un discurso bellísimo con una serie de metáforas. El discurso que yo transcribo en mi libro lo conseguí gracias a las investigaciones del doctor Fernando Orcasitas, que fue un antropólogo extraordinario que dedicó toda su vida a la antropología, pero a una antropología muy humanitaria. O sea, no era el antropólogo pedante que llega a cuestionar y a hacer preguntas, sino que él vivía vestido de indígena, hablaba perfectamente bien náhuatl. De hecho, él nunca se casó por estar siempre haciendo sus investigaciones. Y entonces él iba recopilando de su convivencia con las comunidades toda una serie de informaciones extraordinarias. Para el que le interese, están en el Instituto de Antropología de la UNAM, porque él grabó todo esto, cuentos náhuatl, leyendas náhuatl, teatro náhuatl. Y entonces él recopiló este discurso de Tlacaelel, que es bellísimo y que lo vamos a mencionar quizás no en esta plática, sino en otras pláticas posteriores, incluso ahí valdría la pena leerlo, porque es el discurso que va a pronunciar Cuauhtémoc en el momento clave de nuestra historia. Es decir, cuando se va a decidir si México va a vivir o va a morir, que es cuando Cuauhtémoc toma el mando, él inicia su acción pública volviendo a pronunciar el mismo discurso que pronunció Tlacaelel a su llegada a Tenochtitlan. Este discurso va a ser el que va a unir a todos los aztecas en ese momento. En ese momento se vuelve el líder espiritual del pueblo Tenochca, también por ser el depositario del emblema sagrado de Quetzalcóatl. Así es. ¿No? El emblema sagrado de Quetzalcóatl, hay una historia de este emblema. Sí, por supuesto. Sí, mire, este emblema, bueno, es antiquísimo, ¿eh? Viene seguramente desde Teotihuacán, pero era el símbolo de poder que ostentaban los emperadores teotihuacanos, luego los emperadores toltecas. Cuando Seacaltopitzin Quetzalcóatl, o sea, el último emperador tolteca, sale huyendo de Tula, llega a Cholula, y en un momento de desesperación, porque siente que el mundo se está yendo al abismo, toma este caracol y lo estrella contra el suelo y se parte en dos mitades. Entonces él, aunque los orfebres de ahí de Cholula lo rehacen, él considera que esta rotura del símbolo es muy significativa. Entonces deja la mitad del símbolo allá en Cholula para el supremo sacerdote de la Hermandad Blanca de Quetzalcóatl y se lleva la otra mitad a la zona maya. Y dice, hasta que no haya un hombre capaz de volver a unificar a toda la humanidad en un solo imperio, se podrá nuevamente utilizar este símbolo en forma unificada. Ok, entonces ahorita estamos en un momento en que Tlacaelel regresa, ¿no?, a Tenochtitlán y él decide, ese es el líder espiritual, pero decide no tomar el cargo de emperador. De emperador, sí. ¿Por qué? Sí. Precisamente porque él toma muy en cuenta la figura de Seacaltopitzin Quetzalcóatl, en donde está unificado el poder espiritual y el poder temporal. O sea, que este último emperador tolteca no solamente era emperador, también era sumo sacerdote. Entonces él siente que deben estar separadas las dos funciones, que él no debe asumir la función de emperador, sino la función de sumo sacerdote, quedando como Cihuacóatl. El Cihuacóatl fue como el asesor del monarca, pero no era el emperador, ¿no? ¿Es ahí donde se restituye, digamos, este cargo de Cihuacóatl o antes lo ocupaba? Bueno, él le da un carácter muy especial, Tlacaelel. Parece ser que había existido ya este cargo en el Imperio Tolteca, pero no en la forma como lo asume Tlacaelel. Porque usted lo menciona en su libro como un cargo trascendental. Sí, es que lo es, ¿eh? Lo es porque es una figura muy especial que fue la que le permitió a Tlacaelel al mismo tiempo ser la máxima figura del Imperio Azteca. Recuerde que el cargo que él tiene es el azteca entre los aztecas, que es como lo denomina la propia Citlalmina, pero al mismo tiempo no ser el monarca. Entonces podríamos decir que cualquier error de tipo material no le era atribuible a él. Él tenía como una misión mucho más importante que estar resolviendo los problemas del momento. Su misión era lograr, la verdadera misión de Tlacaelel siempre fue esa: recuperar para el ser humano su antigua responsabilidad cósmica. Ese fue su objetivo central. Esto es, que hasta el más humilde de los aztecas se sintiese responsable de la marcha, no solamente del Imperio Azteca, sino del universo mismo, ¿no? Sí. Que es lo que va a ponerse a prueba cuando la conquista española. Si el pueblo azteca asumió esa responsabilidad cósmica o nada más están tratando de defender un imperio. No, están tratando de defender el centro mismo del universo, que para ellos era México. ¿Y con base en qué acciones Tlacaelel piensa
infundir esta responsabilidad cósmica hacia... Bueno, mire, antes que nada, ¿qué instrumentos utiliza? Porque aquí es donde Tlacaelel se vuelve una figura actual. Esto es, los aztecas están en una etapa de decadencia. ¿Cómo se logra esta transformación increíble en tan pocos años? La clave es la educación. Esto es, recuperar los antiguos instrumentos educativos que desarrollaron los teotihuacanos y los toltecas para lograr que cada ser humano logre desarrollar al máximo su capacidad creadora. Cada quien nació para algo, pero desafortunadamente muchas veces los sistemas educativos, en vez de propiciar desarrollar la potencialidad de cada persona, lo encasillan en una forma muy mecánica, ¿no? Maestro, nos están avisando que nos estamos acercando al final de este programa. Ajá. ¿Qué nos podemos llevar de reflexión acerca de lo que hemos charlado ahorita? Pues yo creo que la primera e importante reflexión en relación con Tlacaelel es justamente esa, que necesitamos recuperar sistemas educativos que propicien que cada niño desarrolle al máximo su capacidad creadora. Esto es, que hacer un superesfuerzo para una reforma educativa que nos permita eso, que cada niño desarrolle al máximo su capacidad creadora y que también dentro de esta reforma educativa lograr recuperar un conocimiento profundo de la historia de México, porque es ahí donde está nuestra identidad y es ahí donde está la solución a nuestros problemas. Creo que esa es la primera lección que nos dejó Tlacaelel. Licenciado, ¿algo más que desea agregar? Bueno, mire, yo creo que siempre tendremos que insistir en que debemos estar muy conscientes que tenemos una herencia cultural extraordinaria, que si la sabemos aprovechar, encontraremos en ella la solución a nuestros problemas. Ejemplo, el gran problema actual de la humanidad es que como resultado de su inconsciencia estamos a punto de producir una catástrofe ecológica total. Si recuperamos el conocimiento que tuvieron las culturas prehispánicas sobre el funcionamiento de los ecosistemas y recuperamos ese sentido de responsabilidad cósmica que ellos tenían, estaremos encontrando en el pasado una solución para el problema más grave actual de la humanidad. Entonces, el recuperar estos conocimientos a través de toda la matemática, de todos los conocimientos astronómicos que ellos tenían, y el recuperar esta comprensión del funcionamiento de los ecosistemas, es parte de esta herencia cultural extraordinaria que nos puede ser utilísima para resolver nuestros actuales problemas. Además, desde luego, de lo que mencionaba yo antes, de recuperar los sistemas de enseñanza que permiten que cada ser aporte lo mejor de sí a la sociedad. Muchas gracias, licenciado. Hemos llegado al final de este programa, pero continuaremos el siguiente platicando acerca de Tlacaelel, el azteca entre los aztecas. Agradecemos mucho que hayan estado con nosotros.